tengo el privilegio de compartir la palabra de Dios, cosa que me alegra mucho. Desde el último mensaje que fue sobre diezmos y ofrendas, tenía muy claro en mi interior que el siguiente iba a ser sobre prioridades. Si puedes ponerlo ahí, María Jesús. Vamos a hablar, como ahora lo va a poner ahí, gracias. El orden de prioridades en la vida de un cristiano. El orden de prioridades en la vida de un cristiano. No sé si has escuchado alguna vez un mensaje desde el púlpito, una enseñanza acerca de las prioridades, pero me gustaría, puesto que he estado compartiéndolo en el colegio con los niños y es algo que he podido estructurar, bastante bien, bien argumentado, y sobre todo ver cómo Dios entiende las prioridades en las Escrituras. Me gustaría compartir esto con vosotros, porque en mi experiencia he visto que las personas después dicen, mira, yo no sabía esto, y pueden reenfocar su forma de vivir el cristianismo, ¿verdad? Bueno, pues empezamos. Entonces, dale al siguiente. Primero necesitamos definir qué son las prioridades. ¿Qué es una prioridad? Dale, por favor. La palabra prioridad en castellano viene del latín medieval prioritas, prioritatis, y este derivado del latín prioris, el primero entre dos o anterior. Me gustaría que os quedéis con esta idea, la etimología de la palabra prior, ¿sí? El primero entre dos, ¿sí? A veces les digo a los niños, mirad, esto es una prioridad. Dicen, ¿qué es una prioridad? No sabemos qué es una prioridad. Mira, ahí lo tienes, el primero entre dos. ¿Qué tiene prioridad? Vamos a ver. Dale al siguiente, por favor. Según la RAE, es la anterioridad de algo respecto de otra cosa en tiempo o en orden. Anterioridad de algo respecto de otra cosa en tiempo o en orden, no necesariamente en el tiempo. ¿Seguimos? Oxford Dictionaries dice, ventaja o preferencia que una persona o cosa tiene sobre otra. ¿Veis? Tiene un matiz un poquito distinto. No solo es una anterioridad, es ventaja o preferencia que una persona o cosa tiene sobre otra. Y la última, también el mismo diccionario dice, cosa que se considera más importante que otra. ¿De acuerdo? Son definiciones principales de la palabra, pero podemos notar que estamos hablando de una cosa que es más importante que otra, algo que aventaja o tiene preferencia sobre otra cosa, ¿sí? Y que tiene anterioridad respecto de otra cosa en tiempo o en orden, ¿no? Entendiendo anterioridad aquí como importancia o ventaja, preferencia. Bien, seguimos. Vista la definición que acabamos de dar, ¿sigue? Vamos a ver el orden de las prioridades en la vida de un cristiano. Siguiente. El primero, por supuesto, es Dios. Siguiente. El siguiente es cónyuge para los casados o casadas, y para los niños son los padres, y también para los jóvenes. Siguiente. También tenemos el ministerio. El ministerio, es decir, el servicio que desarrollamos a favor de los demás en contexto de iglesia, en contexto de la expansión del reino de Dios en la tierra. Siguiente. El trabajo, el esfuerzo que hacemos para ganarnos el pan, ¿verdad? Siguiente. Los amigos, no en el sentido del ocio con los amigos, sino en el sentido de nuestra dedicación a nuestros amigos. Siguiente. Y por último, ¿sí? El ocio, ¿sí? El ocio, la diversión, el entretenimiento, ¿vale? Sí, y vamos a ver, entonces, ¿de dónde emana este orden de prioridades que acabo de escribir? Este orden parte del gran mandamiento, ni más ni menos. Vamos a verlo. Dice en Marcos 12, 30 al 31, y amarás, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo es el mandamiento, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento superior que estos. Imagínense.
Jesús, Dios encarnado, dice que lo más importante, lo más central es nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás, con el prójimo, con el vecino. Seguimos. Por lo tanto, como podéis ver, dicho orden parte del gran mandamiento, ¿sí? Y tenemos en nuestra relación prioritaria, que es la relación con Dios, la vertical, y nuestra relación secundaria, supeditada a la relación principal, que es nuestra relación horizontal con el prójimo. De aquí parte todo lo demás. Si queréis, este es el esquema de esta ética de las prioridades. Seguimos. ¿Vale? En primer lugar, como hemos dicho, Dios. ¿Vale? ¿Qué significa eso de que es Dios? Yo he escuchado personas, ¿no?, que dicen, bueno, lo primero es Dios, lo segundo Dios, lo tercero Dios, pero eso me parece un tanto confuso. Un tanto confuso porque a veces no se entiende qué quiere decir y podríamos superponer el ministerio por encima de nuestra relación con Dios y podríamos superponer el agradar a nuestro marido o mujer por encima de nuestra relación con Dios, lo cual sería un grave error. Seguimos. Entonces, dentro de mi relación con Dios entran varias cosas que tenemos que tener en cuenta en nuestro día a día. La primera, la oración. ¿Vale? Ahí he explicado arriba a la derecha que es nuestro alimento en el sentido de bebida, ¿sí? Beber. Cuando yo oro, yo bebo de Dios, bebo de su presencia, bebo de su entendimiento, bebo de su iluminación, bebo de su espíritu. Y entonces leemos ahí que elementos de la oración son adoración y alabanza, ¿sí? En toda oración bien hecha, completa, sería adoración y alabanza cuando reconocemos a Dios por lo que es y cuando alabamos a Dios por lo que hizo. Segundo, agradecimiento, ¿sí? Expresar nuestro agradecimiento a Dios por las cosas que Él hace o hizo o incluso hará por medio de la fe, ¿no? Siguiente, confesión, ¿sí? Cuando nosotros declaramos a Dios, reconocemos nuestras fallas en el día a día. Si confesáis vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonaros y limpiaros de toda maldad. Petición, cuando le decimos, ayúdame Dios, no sé cómo hacer esto, no sé cómo resolver esto, me pasa esto, ayúdame. Y el siguiente, intercesión, cuando oramos a favor de otras personas, ¿sí? A favor de comunidades, a favor de iglesias, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto es lo principal dentro de la relación con Dios. Siguiente, por favor, bloque, es la lectura de la Biblia. ¿Vale? Entonces, dentro de la lectura de la Biblia yo lo explico como comer, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Comer. La oración es beber y leer la Biblia es comer. Nosotros todos los días necesitamos y comer y beber, ¿verdad? Bueno, pues igualmente pasa en lo espiritual y mucho más, porque no solo de pan vivirá el hombre. Buscar, estudiar la Biblia, ¿sí? Forma parte de esa idea de la lectura diaria de la Biblia o la lectura sistemática de la Biblia. Buscar estudiar la Biblia para formarse teológicamente, ¿sí? Entender qué enseña Dios. Segundo, buscar aprender a evangelizar. Fijaos que no digo evangelizar, fijaos que no digo estudiar, no digo aprender, digo buscar hacerlo. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con mi relación con Dios. A lo mejor yo quiero y no puedo. A lo mejor me han quitado la Biblia, soy un cristiano perseguido. A lo mejor no hay ningún seminario en el lugar donde vivo, pero en mí debe estar el deseo de obedecer a Cristo. Buscar aprender a evangelizar bíblicamente. Buscar aprender a hacer apologética, ¿sí? Es decir, la defensa de la fe, saber explicar por qué creemos lo que creemos a los que preguntan acerca de la razón de la esperanza que hay en nosotros. Buscar aprender a hacer apologética de la mejor manera. ¿Por qué? Porque esto nos afecta en el día a día. Saber hablar, conversar con las personas de nuestro entorno para enfocarles la luz y la verdad de Cristo. Seguimos. El tercer bloque tiene que ver con nuestra actitud, el temor de Dios o la integridad, ¿sí?
Eso incluye, indico ahí, la santidad o santificación personal, que es un proceso, y la llenura del Espíritu Santo diaria, ¿no? No os embriaguéis de vino, sed llenos del Espíritu Santo. Incluye nuestra santificación personal y la llenura del Espíritu Santo para poder vivir esa vida de temor de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto ya no es beber, comer, es actitud, algo que tiene que estar en nosotros. Un predicador ha definido el temor de Dios como la conciencia de que Dios nos observa las 24 horas del día. ¿Sí? Si tú sabes que Dios te observa tus pensamientos, tus palabras, tu corazón, tus acciones, y lo has conocido, dice Proverbios 8 que el que tiene temor de Dios aborrece el mal. Vale, pues entonces el aborrecer el mal tiene que ser algo natural y no algo forzado en la vida de alguien que se supone que es un hijo o una hija de Dios, nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, el temor de Dios no es un esfuerzo personal de intentar vivir o una santidad sin tener el espíritu de santidad, sino es ser consecuente con haber conocido a Dios y haber sido transformados, ¿sí? Es coherente, ¿sí? La integridad. Una vez he escuchado esta historia, ¿no?, del filósofo griego Platón, que como que se había propuesto esta idea, ¿no?, de que, bueno, imagínate que, de hecho después se ha hecho esto bastante famoso, imagínate que nadie te ve. Tú tienes la posibilidad de robar o de hacer algo que a ti te agrada, ¿sí? Algún pecado secreto, alguna cosa. Imagínate que nadie te ve y nadie, ningún ser humano, nadie nunca se va a enterar de que lo has hecho. ¿Lo harías? Esa sería la pregunta de Platón, ¿no? ¿Lo harías? Y claro, depende. Porque si nosotros tememos a Dios, porque sabemos que Dios sabe todo lo que hacemos y que vamos a rendir cuentas por lo que hacemos, la respuesta va a ser sí. Pero si creemos que Dios no existe, ¿qué razones hay para ser íntegros? De hecho, creo que los Salmos, la Biblia, hace un eco de esto, ¿no? ¿Qué razones hay para ser íntegros, ¿no? Salmos 73, yo aquí esforzándome, y a estos que les va bien, que ni son íntegros ni nada. ¿Qué razones hay para ser íntegros si Dios no existe? Ninguna. Por lo tanto, el temor de Dios, ¿sí?, esa idea de que yo vivo en la audiencia de uno, ¿sí? La audiencia de uno. Mi performance, todo lo que hago en esta vida tiene que ser por Él y para Él, ¿sí? Y que voy a rendir cuentas por ello. Siguiente bloque, por favor. La obediencia. ¿Estamos de acuerdo? La obediencia es acción. La acción. Vamos a leer esto. ¿Os acordáis del himno del otro día? Mi obediencia es mi mejor adoración. ¿Sí? Mi obediencia es mi mejor adoración, dice el himno. Bueno, pues fijaos que esto, hemos dicho adoración al inicio, lo tengo subrayado, ¿veis? Adoración al inicio, pero es que parte de nuestra adoración es toda nuestra vida, y así va a ser en la eternidad, en el reino de los cielos. Nuestra adoración. Vamos a ver el texto de 1 Samuel 15, 22 al 23. Y fijaos lo que se nos dice allí, ¿no? Dice, el obedecer es mejor que un sacrificio, le dice Samuel a Saúl. Y prestar atención que la grasa de los carneros. Porque la rebelión es como el pecado de adivinación, y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Fijaos lo que se está diciendo. Mi obediencia es mi mejor adoración. Obedecer es mejor que las ofrendas, que los sacrificios, etcétera, etcétera. Y lo contrario es como adivinación, iniquidad e idolatría. Así que ahora vamos a ver de qué manera se interconecta el punto cuarto de mi relación con Dios. Es como ese centro de la cruz, ¿verdad? Vimos como lo horizontal y lo vertical se conecta. Pues se conecta justamente en este punto, en el punto de la obediencia, porque lo demás podría ser como algo un poco aparte, ¿no? Pero es que la obediencia nos lleva hacia el prójimo. Vamos a ver.
Es por eso, dicho sea de paso, que Juan dice en la primera carta que si uno no ama a sus hermanos, no ama al prójimo, etcétera, etcétera, no puede amar a Dios, a quien nunca ha visto, ¿sí? Es decir, ambas cosas están ligadas. Y ahora, ¿qué es lo segundo? Muchos ministros dirían, es el ministerio, pero la Biblia dice que es el cónyuge, ¿sí? También, en el caso de los jóvenes, los padres. ¿Qué es esto del cónyuge, los padres? Servicio a Dios. Lo primero era relación, no era servicio. Lo primero era relación con Dios. Ahora, empieza el servicio. La palabra ministerio es servir. Servicio a Dios mediante la vida por el cónyuge, a favor del cónyuge. Y ahí he puesto prójimo 1, porque es el prójimo number 1 en nuestra vida, ¿sí? Seguimos. Esposa, esposo. Cuando se trata de un matrimonio, el cónyuge es el prójimo más cercano a quien amar y honrar mediante las acciones. Amar es actuar, ¿vale? Representa la relación Cristo-Iglesia. Y ahí tenemos varios textos que, como imagino que no os lo sabéis de memoria, pues os digo con qué tiene que ver. Efesios, el texto de Efesios 5:21 al 33, dice que habla de Cristo y la Iglesia, un modelo para el hogar, y ahí tenemos como unos a otros se tienen que someter en el temor de Cristo, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. ¿Sí? Y después dice marido, y habla de que la mujer tiene que honrar al marido, etcétera, pero que el marido tiene que amar a su mujer como Cristo amó a la Iglesia. No voy a extenderme, es un pasaje largo, nos llevaría mucho tiempo, pero para que sepáis de dónde viene la idea de que la prioridad principal después de mi relación con Dios es mi cónyuge. De acuerdo a la palabra de Dios. He de amar a mi esposa como Cristo amó a la Iglesia. Además, 1 Timoteo 3:2, ¿qué nos indica? ¿Cómo sabemos que está por encima del ministerio? Porque dice lo siguiente: un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer. Irreprochable es temor de Dios en su vida práctica, marido de una sola mujer. Sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, etcétera, etcétera. Pero lo primero, aparte de su actitud, es el trato, es la parte de la familia. Y sin eso, tú no puedes ser aprobado para ser un pastor, un obispo, un dirigente de una iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos. Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7 dice Pedro: ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, o sea, de la misma manera, ¿no? Para que sus oraciones, vuestras oraciones, maridos, no sean estorbadas. Fijaos. Está tan cerca la relación con el cónyuge que podría estorbar nuestra relación con Dios de no llevar bien esto. O sea que aprendemos varias cosas aquí, ¿verdad? Aprendemos varias cosas. Además, ahora, en cuanto a los padres, ¿por qué marcamos que la prioridad número 2 después de la relación con Dios son los padres? Es en el caso de que esté dirigiéndome a alguien menor de edad. ¿Sí? Alguien que no está casado. Cuando se trata de niños o jóvenes, mientras no estén casados, los padres son el prójimo más cercano a quien se debe honrar. Y ahí tenemos, por ejemplo, Efesios 6:1, pasajes clásicos: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. ¿Sí? También Colosenses 3:20, una especie de paralelo: hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Y en Lucas vemos el ejemplo de Jesucristo. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús, en lugar de quedarse en el templo a enseñar ahí a los escribas, él, aunque tenía que estar en los negocios, en la casa de su padre, él acompañó a José y a María de vuelta a Nazaret, y ahí estaba creciendo con ellos en obediencia
hasta que llegó su tiempo de manifestarse públicamente, ¿no? Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. Ahí se quedó con ellos. Ahí se quedó con ellos. Y por eso la gente a veces dice, ay, ¿dónde estuvo Jesús entre los 12 y los 30 años? Bueno, pues en Nazaret, porque el texto lo dice, ¿sí? Primera de Timoteo 3, 4 al 5, es lo siguiente que vamos a ver después. Pero bueno, seguimos. Entonces, aquí hay dos aclaraciones. Según la Biblia, respecto del punto 1, según la Biblia, los hijos no deberían ser nuestra prioridad por encima de nuestro esposo o esposa. Los hijos, no obstante, son los siguientes por implicación en el orden familiar y de prioridades al ser los consanguíneos más inmediatos. ¿Qué quiero decir con esto? Que antes del ministerio también están los hijos, ¿sí? Tenemos el pasaje que os indicaba, 1 Timoteo 3, 4 al 5, que vamos a ver un poquito más tarde, dice, que gobierne bien su casa. ¿Quién? El candidato a obispo, que gobierne bien su casa teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? ¿Sí? O 1 Timoteo 5, 8, pero si alguien no provee para los suyos, hablando de los hijos, ¿no? Y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Sí? Entonces los hijos le deben a los padres, esto lo vamos a ver ahora, pero la idea es que uno no puede ser pastor, obispo, lo que sea, sin que sus hijos, en el caso de tenerlos, pues estén en esa relación adecuada, siendo bien gobernados, dirigidos, disciplinados, etcétera, etcétera. Y seguimos con el siguiente, por favor. En cuanto a los padres, ¿sí? Aquí la aclaración. La relación con abuelos y tíos cercanos y consanguíneos solo son equivalentes cuando cumplen el rol de los padres. Imagínate que no tienes ni papá ni mamá, pues entonces a lo mejor tu tío o tus abuelos cumplen ese rol. En ese caso le debes lo mismo que a tus padres, ¿vale? Para aclarar. Seguimos. La tercera prioridad es el ministerio, servicio. Servicio a Dios, vamos a definirlo, ¿no? Servicio a Dios mediante el servicio a los demás. Fijaos con la aclaración. Con el fin de extender el reino de Dios en los demás, ¿sí? Ahí distinguimos un poco el ministerio del trabajo, ¿no? El trabajo, como se puede entender. Aunque podrían coincidir, ¿eh? Servicio a Dios mediante el servicio a los demás con el fin de extender el reino de Dios en los demás. Eso lo llamamos el prójimo 2. Prójimo 2, porque ¿a quién servimos? ¿A las piedras? No, a las personas. Seguimos. Y ahí tenemos una lista, ¿no? De posibles ministerios: ministerio pastoral y de maestro, de evangelismo, de alabanza, de oración e intercesión, de limpieza del local de la iglesia, de la administración de finanzas o los documentos, secretaría, tesorero, ministerio de obra social de cara a los necesitados de afuera, y etcétera, ¿no? Hay muchos ministerios y hay muchos dones, ¿vale? Todo esto, el fin de esto no es, por ejemplo, la obra social, no es ayudar por ayudar, sino es en el nombre de Cristo y es para que el reino de Dios se extienda en las vidas de esas personas. Por eso se llamaría ministerio. Seguimos. Dos consideraciones a tener en cuenta. La primera, al ministerio público, de cara a la gente, ¿no? Al ministerio público le adelanta en prioridad el matrimonio, padres, hijos, familia más cercana, sin ningún lugar a dudas por lo que acabamos de leer. Si alguien no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Seguimos. La base de todo ministerio ha de ser el amor. 1 Corintios 13, ¿sí? Entre los dones, ¿sí? Y el futuro y los dones y todo eso que Pablo habla del capítulo 13. El capítulo 13 de 1 Corintios. El amor en el ministerio. El amor es el mejor camino. Y sin eso, un címbalo que retiñe, ¿no? La base de todo ministerio ha de ser el amor hacia Dios, vertical, y hacia los demás, horizontal. Siguiente, por favor. La cuarta prioridad, el trabajo. Servicio a Dios mediante el servicio a la sociedad. Fijaos, el otro era para extender el reino de Dios,
Y esto es una forma de servir a Dios, escuchamos, servir a Dios mediante el servicio a la sociedad. Prójimo 3. Prójimo 3. De nuevo, no hablamos de piedras, hablamos de seres humanos. Seguimos. La idea cristiana de trabajo consiste en el servicio a Dios mediante el servicio a la sociedad, ya sea siendo autónomos, ¿sí? Como hay autónomos, o trabajando por cuenta ajena. ¿Vale? La idea, aunque tú seas, yo qué sé, carpintero, tú lo haces como para el Señor, ¿sí? Y estás sirviendo con la calidad de tu trabajo a los demás, porque sirves a Cristo. ¿Vale? Es solo un ejemplo. Seguimos. La ética bíblica de trabajo, también conocida como ética protestante de trabajo, que es la que se aplicó en el siglo XVI, XVII y transformó Europa, Estados Unidos, es entender que nuestros trabajos son parte de nuestro llamado en este mundo. Esto es porque en los tiempos del Nuevo Testamento, el esclavo o siervo, como se traduce en nuestras Biblias, debía trabajar para su amo como para el Señor y no para los hombres. ¿Sí? Colosenses 3, 22 al 24, os lo leo. Siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís, a quien sirven, ¿no? Por lo tanto, la ética bíblica de trabajo es entender que nuestros trabajos son parte de nuestro llamado en este mundo. A Cristo el Señor servís. Seguimos. Y finalmente todo lo que hacemos, soli Deo gloria, ¿sí? Parte de las 5 solas de las reformas, soli Deo gloria, solo a Dios sea la gloria, solo para Él. Todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, solo es para la gloria de Dios. Dios dice que su gloria no la comparte con nadie, no la comparte con estatuas, ¿sí? Y Efesios nos deja claro que todo fue hecho para su gloria, para alabanza de su gloria. Por lo tanto, todo ha de girar en torno a Dios, en torno a Cristo. Colosenses 3:17, para que vean. Y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Y Colosenses 3:24, el mismo capítulo. Sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, es a Cristo el Señor a quien sirven. De nuevo, ¿no? La misma idea. Pero que todo lo que hagas, de palabra o de hecho, esto incluye el trabajo, ¿no? Háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Qué fuerte, ¿verdad? Qué cosmovisión tan distinta a la del mundo en cuanto al trabajo. Soli Deo gloria. Seguimos. 2 consideraciones a tener en cuenta de nuevo. El trabajo podría coincidir con la prioridad número 3. En mi caso, por ejemplo, es así, ¿sí? O en el caso del pastor que decide vivir de las ofrendas, de lo que da la iglesia, también es así, ¿sí? Porque nuestro trabajo, de la manera en la que nos ganamos el pan, nuestro servicio a la sociedad, pues también estaría en el punto 3. O sea, el trabajo podría coincidir con la prioridad número 3 en determinados trabajos o casos, ¿no? El ministerio, siempre y cuando implique servir a los demás, ¿con qué fin? Para hacer extender el reino de Dios. Seguimos. La segunda consideración, aunque la Biblia no nos manda amar los trabajos que nos toca realizar, sí nos manda que el amor esté presente en toda nuestra vida hacia Dios y hacia los demás. En otras palabras, tu trabajo puede no gustarte en el mundo caído, el mundo es como es, pero has de amar y ser luz a los que te rodean, sean cristianos o no lo sean. Vamos a la quinta prioridad. Amigos, las amistades. Servicio a Dios mediante el servicio y amor al amigo o a la amiga. Eso sería el prójimo número 4. Prójimo número 4.
Seguimos. El tiempo, dinero y esfuerzo que invirtamos en los amigos, en apoyarlos, en ayudarles y bendecirlos, contará como amor al prójimo. Muy bien. Vale la pena escuchar a un amigo que ha perdido un ser querido, o que yo qué sé, que tiene problemas en el trabajo y te quiere compartir, se quiere desahogar, ¿sí? Hacer un poco de psicólogos, ¿no? Vale la pena. ¿Por qué? Porque estamos invirtiendo en personas. Y es la quinta prioridad, ¿sí? El tiempo que invertimos en ellos será igualmente valorado por Cristo, porque servimos al prójimo. Seguimos. Si además el amigo resulta que es cristiano o cristiana, el amor y servicio a su favor formará parte del cumplimiento del nuevo mandamiento de Cristo. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Juan 13:34. O sea, mejor todavía, más recompensa. Seguimos. Nota. Sabemos que la actividad misma del trabajo tiene prioridad frente al tiempo con los amigos. No necesariamente a los amigos. Igual tu amigo tiene un gran problema y tienes que desatender el trabajo, cualquier cosa es una urgencia, ¿vale? Pero el tiempo que sueles pasar con los amigos. Sabemos que la actividad misma del trabajo tiene prioridad frente al tiempo con los amigos. Por ejemplo, porque Efesios 4:28 sitúa el trabajo como un deber, dice, a fin de que tenga que compartir con los que tienen necesidad. Lógicamente, si no trabajas, no vas a tener que compartir con tu amigo que tenga una necesidad. Por tanto, es obviamente prioritario, ¿vale? Yo creo que digo cosas que son muy básicas a veces, pero me gusta argumentarlo con la Biblia para que lo veamos y que no sea solo el sentido común, ¿no? El que nos lo diga. Entonces, dice Efesios 4:28 más ampliamente, el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad, cuanto más con un amigo, ¿no? Seguimos. La sexta prioridad, el ocio. Ocio, posibles sinónimos, palabras relacionadas, entretenimiento, la play, disfrute, diversión, descanso adicional al imprescindible. En el ocio no entra tu sueño diario, ¿vale? Estamos hablando de otros tiempos libres que nos sacamos, ¿sí? Que está genial. Diversión, descanso adicional al imprescindible. Y los hobbies. A alguno le gusta hacer algo que no necesariamente es su llamado y le gusta, yo que sé, hacer algún deporte, hacer alguna cosa. Los hobbies. Eso estaría supeditado a todos los demás, ¿vale? En el tiempo libre que dispongamos. Y eso no quiere decir, como vamos a ver ahora, bueno, no me adelanto, seguimos. Vamos a definir el ocio un poco en la RAE. Dice, cesación del trabajo, inacción o total omisión de la actividad, tiempo libre de una persona, diversión u ocupación reposada, especialmente en obras de ingenio, porque estas se toman regularmente por descanso de otras tareas, ¿vale? Para que entendamos qué es el ocio. Y seguimos. Ocupa el último lugar de la lista, y es casi en lo que me adelanto, ocupa el último lugar de la lista, no porque sea lo último que hemos de hacer en la vida, porque podemos tener tiempos de ocio y entretenimiento, ¿sí? Podemos tener tiempos de ocio y entretenimiento cada día, sino porque cuando priman otras prioridades debemos atenderlas antes en el orden previamente descrito. Seguimos. Repaso, que ahí tenemos todo. Orden de prioridades de la vida de un cristiano. Dios, ¿sí? La relación vertical y el prójimo, relación horizontal. Y dentro del prójimo tenemos cónyuge, padres, familia, si queréis, ministerio, trabajo, amigos y ocio. Siguiente. Exhortación final.
Decía el director de mi instituto bíblico donde estudié, decía muy a menudo, a modo de lección, lo urgente no siempre es lo prioritario, ¿sí? Hay veces que decimos, no, es que esto tengo que hacerlo, es urgente, pero a veces nos podemos saltar las prioridades establecidas por Dios, por causa de la urgencia que tenemos por hacer algo, ¿no? No estamos hablando de una emergencia, ¿sí? Estamos hablando de que eso que nos parece que tanto queremos o ya, pues no necesariamente es lo prioritario porque nosotros lo queramos, ¿sí? Lo urgente no siempre es lo prioritario, así escuchando al profesor 4 años diciendo eso, ¿no? Es una buena lección. Seguimos. A la luz de lo visto hoy, oremos y tomémonos en serio el orden de prioridades que nos enseña la Biblia para agradar a Dios en nuestro día a día. Esa es mi exhortación para la Iglesia, para todos nosotros. Siguiente. Oremos para que Dios nos ayude a asimilarlo, a cambiar de chip, como decimos en España, y a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Romanos 12:2. Podemos orar. Y siguiente, que Dios os bendiga. Después de que oremos, Dios os bendiga y Dios nos ayude en esto, ¿vale? Vamos a orar. Padre bendito, cuán bueno eres y cuán fiel eres, Señor. Tú eres, Señor, nuestro estándar de comportamiento, de fe y de conducta. Tú nos has dado el manual de instrucciones, que es la palabra de Dios, tus santas escrituras, Señor. Pedimos, por favor, Padre, ayúdanos a todos como cuerpo de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, como hijos tuyos, a entender, a asimilar esas prioridades, Señor, y a poner en práctica ni más ni menos que lo que dice tu santa palabra, lo que tú nos mandas en tus instrucciones. Enséñanos a seguirte, a ser esas ovejas que escuchan tu voz y te siguen, Señor, y poder, Señor, no vivir una vida desordenada en cuanto a las prioridades, sino seguir el orden que tú estableces. Ayúdanos a reflejar el orden, porque tú eres un Dios de orden. Ayúdanos, por favor, Señor, y yo mismo lo necesito, todos los días, recordar y vivir esto de la manera mejor posible, Señor. Bendice y ayuda a tu iglesia, Señor, para que podamos aplicar tu palabra, para que podamos honrarte a ti, honrando al prójimo, Señor, y saber tener esos tiempos también de ocio, Señor, de descanso adicional, y poder disfrutar en todos los sentidos, ya sea sirviendo o sea descansando, de la vida, disfrutar de la vida en la que nos diste en Cristo Jesús, sabiendo que aún más nos espera esa vida eterna, donde ya no habrá ni llanto, ni clamor, ni dolor, ni enfermedad. Gracias por tus promesas, gracias por tu cruz, por tu resurrección, porque es garantía de todo lo que esperamos. Ayúdanos, Señor. Pedimos ser llenos del Espíritu Santo. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a amarte a ti y amar a los demás, siguiendo las prioridades. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.